titulado Populismo y aspectos del marketing en el marxismo. Pues evidentemente, el título lo indica, vamos a escuchar unas ponencias relacionadas tanto con lo que es el auge del populismo en sí mismo, como aquellos aspectos, entendemos por aspectos de marketing, las estrategias, digamos, que comparten determinados movimientos marxistas, populistas de todo tipo, de todo signo, tanto de tendencia izquierdista como derechista, y ver cómo estas artimañas que usan, cómo estas estrategias de marketing han funcionado relativamente bien y han llegado en un momento dado a producir cambios yo me atrevería a llamarlo en la composición moral de la sociedad. Es decir, han hecho cambios muy profundos, no solo de actitudes superficiales, sino en la manera como mucha gente entiende actualmente el mundo. Desde un punto de vista liberal, posiblemente un entendimiento errado de lo que es el mundo, de lo que es el hombre, de lo que son las circunstancias económicas, etc. Y para ello pues tenemos 3 ponentes de excepción, gente muy preparada y que ha profundizado en este tema en distintas vertientes, desde una comunicación más centrada lo que pueden ser en redes sociales, en canales de internet, mediante la publicación de libros, estudios, adscripciones a diversos organismos, asociaciones, etc. Empezando a mi izquierda tengo a Enrique Fonseca. Enrique Fonseca es un conocido youtuber. Es cofundador de un canal de YouTube que se llama VisualPolitik, que seguramente ustedes mucho conocerán, que es el canal de político de mayor influencia en lengua hispana, con unos 230.000 suscriptores actualmente en YouTube. Es autor del libro El método Podemos, marketing marxista para partidos políticos no marxistas, que viene muy bien con el título de esta ponencia. Y aparte, profesionalmente, pues también es consultor de marketing político y él personalmente pues, ha trabajado en campañas para partidos políticos de primera línea que todos conocéis en las últimas elecciones generales. En siguiente orden tenemos a María Blanco. María Blanco es una conocidísima liberal, la conoceréis todos, por supuesto. Es profesora de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad de San Pablo, socia de honor del Club de los Viernes y también es socia del Instituto Juan de Mariana. Es autora del libro Las tribus liberales, que tenéis, si alguno todavía no lo tenéis, hacéis mal en no tenerlo y podéis adquirirlo aquí en nuestra improvisada tienda. Y es también directora de la Fundación... directora académica de la Fundación Internacional Bases, cuyo director es Federico Fernández, que está aquí con nosotros también. Y la siguiente en orden es Gloria Álvarez, politóloga guatemalteca, que cursó estudios en Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco Marroquín, universidad también muy conocida en el ámbito liberal, y es autora de 2 libros, El engaño populista y Cómo hablar con un progre, libro este último que también tenemos aquí a vuestra disposición por si alguno quiere comprarlo. Y sin más, y por no extenderme, pues le voy a dar en primer lugar la palabra a Enrique Fonseca, que nos va pues, a ilustrar con su charla ahora mismo. Hola, ¿se me oye? Bueno, a mí me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cuál es el libro más influyente de la historia? A levantar, perdón. ¿Cuál es, no el libro mejor escrito, ni vuestro libro favorito, sino cuál es el libro más influyente de la historia? La Biblia, el Corán. Bueno, por ahí vamos a ir. Vamos a ver, la Biblia se terminó de recopilar en el año 95 después de Cristo por San Juan Evangelista. Pero el cristianismo no se convierte en una religión mayoritaria en el Imperio Romano hasta 2 siglos más tarde. Y con el Corán nos pasa algo parecido. El Corán se escribe en el año 632 después de Cristo por Mahoma, pero el Islam no se convierte en la religión mayoritaria en el norte de África hasta 1 siglo más tarde. Sin embargo,
El Manifiesto Comunista está escrito en el año 1848 por Karl Marx y Friedrich Engels, y tan solo 60 años más tarde tenemos partidos comunistas en todos los principales países del mundo, desde Estados Unidos hasta Alemania, desde Alemania hasta China. Y 30 años más tarde, la tercera parte de la población mundial vive en un sistema comunista. Y la otra tercera parte vive en otros países como la India, cuyo gobierno en aquel entonces estaba fuertemente influido por el comunismo. Es decir, que si cogemos el comunismo como si fuera un producto, estaríamos ante el producto mejor vendido de la historia, muy por encima de la Coca-Cola, muy por encima del Kalashnikov y, por supuesto, muy por encima del Mac. Hoy, en los próximos 15 minutos, vamos a aprender por qué el comunismo es tan influyente y cómo podemos utilizar parte de esas técnicas de marketing para convertir el libre mercado en otro producto político. Porque, mira, ¿estáis aquí? ¿Cuántos de aquí sois del Club de los Viernes? Bueno, casi todos. Me hace mucha gracia, me acaban de pasar el folleto y decía, por aquí, ¿dónde está? Bueno, liberalismo de trinchera, ¿no? Y viene aquí una foto de la Primera Guerra Mundial. A mí esto me hace mucha gracia porque lo de la batalla ideológica lo he oído así muchas veces. ¡Hay una batalla ideológica! Y yo realmente no creo que haya ninguna batalla. En todo caso, lo que hay es un mercado de ideas, donde los distintos oferentes sacan sus productos al mercado y es el consumidor el que elige el producto que más se adapta a sus necesidades, porque en esencia eso es un producto. Y lo siento, ya sé que el libre mercado es muy bonito, que el socialismo es malísimo, pero resulta que Pablo Iglesias estuvo a punto de ganar las elecciones en España, es ahora mismo la tercera figura política más influyente del panorama nacional, en lugar del Pelín. Y no vamos a hablar de Hugo Chávez en Venezuela o incluso de Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver ahora las tres principales técnicas de marketing que utilizan todos estos ejemplos que hemos dado ahora. Para empezar, me gustaría hacer otra pregunta. ¿Cuándo creéis que es el momento, la ventana de oportunidad para un político populista? ¿Cuándo es el momento en el cual tiene más oportunidades de llevarse al gato al agua? En una crisis económica. Muy bien, es lo que dice todo el mundo. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, la crisis empezó en el año 2008. Y sin embargo, Donald Trump gana las elecciones 8 años más tarde, en el año 2016. ¿Y qué me decís de Pablo Iglesias? Pablo Iglesias aparece con Podemos y consigue ese ascenso meteórico de Podemos en 2014, cuando España está saliendo de la crisis y empezando a crecer, lentamente, pero está empezando a crear empleo. Incluso, otro ejemplo de político populista, como sería Adolf Hitler ganó las elecciones en 1933. Sin embargo, la hiperinflación de la República de Weimar empieza en los años 20. Es decir, que el momento populista, en contra de lo que se suele pensar, no es cuando el país está en crisis, sino cuando el país está saliendo de la crisis y empezando a crecer. Y os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, vamos a ponernos... Me gustaría poner un ejemplo, por ejemplo, aquí en Asturias. Vamos a ir un poquito atrás en el tiempo, siglo XVII, y vamos a imaginarnos la historia de un fulano, pongamos por ejemplo que se llama Enol y que vive en Mieres. Este señor Enol vive en Mieres en el siglo XVII, tiene una esperanza de vida de 45 años, y durante esos 45 años va a ver cómo probablemente uno o dos de sus hijos mueren delante de sus ojos de disentería, o de viruela, o de alguna de esas enfermedades que hoy en día se pueden curar. Además vas a ver lo que significa pasar hambre buena parte de los inviernos, porque la cosecha ha sido mala. Sin embargo, ¿creéis que se va a rebelar contra el sistema? ¿Habéis oído hablar de alguna revolución marxista en el siglo XVII? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no había nacido Marx, es también una opción, pero podría haber nacido... ¿Está bien el micrófono? Ah, vale. Vale, perfecto. Me lo acerco, me lo bajo. Vale. No había nacido Marx, pero podría haber aparecido otra persona en aquel momento que hubiera
dado una idea parecida. Era una crisis, ¿no? Después de todo, podría haber sido en vez de un Marx, un Pablo Iglesias o un Donald Trump. Lo cierto es que Enoll no se revela en este momento porque todo el mundo a su alrededor es igual de pobre que él, con lo cual no sabe lo que significa no ser pobre. Si nadie a tu alrededor está conduciendo un BMW, no sabes lo que significa tener un BMW y por tanto no lo puedes envidiar, no lo puedes desear, solo deseamos aquello que conocemos. Y en aquella época, al siglo XVII, los tíos ricos, los nobles, estaban viviendo en un castillo o en un palacio que estaba en una colina, no estaban cerca del pueblo llano. Sin embargo, en el siglo XIX pasa una cosa muy importante, que los asturianos conocéis muy bien. Es la época de la Revolución Industrial. En Mieres, el tataranieto de Enoll ya no está trabajando en el campo, ya no está pasando tanta hambre, ahora probablemente esté trabajando para esas empresas de minería que se abrieron en Mieres, esas empresas de capital extranjero, capital mixto, empresas privadas, y por primera vez en la historia, en Mieres, esos ricos capitalistas que estaban invirtiendo en las empresas de minería estaban en la misma ciudad que Enoll, y Enoll les podía ver. Podía verles que estaban viviendo, pues vamos a decir, 3 manzanas más allá de su casa, podía ver su casa, podía ver cómo cabalgaban con un caballo que en aquella época costaba muchísimo dinero, cómo vestían ropajes caros, cómo tenían un estilo de vida mucho mejor. Y por primera vez en la historia, Enoll y todos los Enolles del mundo se dan cuenta de una cosa. Son pobres, pero no les gustaría serlo. Y esta es la primera lección que tenemos que aprender de los marxistas, la diferencia entre tener un problema y tener una putada. Una putada es algo que no te gusta, pero que no puede cambiar, que te tienes que conformar, viene dado por la naturaleza. Un problema es algo que no te gusta, pero que podría cambiar, puede tener una solución. Y ese es el momento, cuando tienes un problema, esa es la auténtica ventana de oportunidad para un político populista, en este caso, el héroe de nuestra tarde sería Karl Marx, para llegar y decirte, mira Enoll, ya sé que eres pobre, ya sé que te gustaría no ser pobre. Es decir, señalar el problema, lo que otros filósofos marxistas, como por ejemplo Ernesto Laclau, llaman la problematización, es decir, señalar el problema, mostrar que hay un problema, que hay alguna mala realidad que podría cambiar, y después no viene la solución, porque a nadie le importa la solución. Después lo que viene es mostrar a qué persona, a quién tenemos que culpar de esta mala realidad. En este caso, el malo de la historia sería el capitalista, el jefe, el rico, como lo queráis llamar. Y ahora cuidado, porque os veo los del Club de los Viernes con el liberalismo de trinchera diciendo, vale, muy fácil, vamos a construir convertir el libre mercado en un producto, es tan sencillo como llegar a alguien y decirle, tú, ¿estás cansado de pagar muchos impuestos? Pues la culpa es del Estado, ya está, ya hemos creado un producto. No, ojo, cuidado. Con eso lo único que hemos conseguido es un producto dirigido a un nicho muy concreto que es el que tiene ese problema. Pero es que la realidad política es muchísimo más compleja que todo eso. Cuando vamos al siglo XXI y nos encontramos con un político como Donald Trump le llega a este chico, vamos a suponer que tú eres un trabajador... No. Bueno, podría ser. ¿Eres inmigrante? Bueno, en este caso probablemente no estés en el target de Donald Trump. Pero bueno, vamos a asumir, por ejemplo... Podríamos decir, no, da igual que seas blanco y rubio, pero vamos a asumir que eres americano y que votas en Estados Unidos, que vives en una zona como por ejemplo Detroit y que has perdido tu trabajo porque tu empresa se ha ido a China, por ejemplo. Entonces, en este caso, tu problema es que te gustaría recuperar tu trabajo y el enemigo, el malo de la película, son pues, los chinos. Pero, por ejemplo, este otro chico tiene otro problema. Este chico a lo mejor... es un empresario de San Francisco, en California, él no va a perder su trabajo, él no tiene ningún problema para llegar a fin de mes. Su problema es que le gustaría poderle echar un piropo a su secretaria. Y resulta que no puede porque esos progres con la corrección política hacen que sea imposible que él pueda decir lo que realmente piensa. Tiene otro problema. Y esta otra señora de aquí, vamos a poner que es un policía que vive en Texas y su problema no es ni la corrección política ni China. En su caso, el problema es que
Su vecino es un inmigrante mexicano que gana más que ella y la molesta porque ella es una auténtica americana, que descendiente de los americanos estos que vinieron en el Mayflower, y ella, pues, oye, la molesta que un inmigrante mexicano cobre más que ella. Estos tres ejemplos no tienen nada que ver entre ellos. Tienen distintas demografías, distintos parámetros de ingresos, de género, de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Los malos marketeros, los malos consultores de marketing, normalmente clasifican las audiencias, su target audience, ¿cómo es? Odio meter palabras en inglés, pero estoy un poco espeso ahora. Su público objetivo, clasifican el público objetivo en base a categorías estáticas: edad, localización, etcétera. Los buenos consultores de marketing, los consultores de marketing marxistas, lo que hacen es clasificar las audiencias en función de lo que les frustra, de sus problemas. Y resulta que tanto el chico de California, como el chico de Detroit, como la mujer de Texas, en ambos casos tienen un problema que no está cubierto ni por los demócratas, ni por los republicanos, ni por ningún partido político importante. Porque los demócratas están demasiado a favor de la inmigración como para preocuparse por la policía de Texas, o demasiado a favor del libre mercado como para preocuparse por el hombre que acaba de perder su trabajo en Detroit. Entonces, el trabajo de Donald Trump es hacerles creer a estos tres señores que tienen el mismo enemigo, que tanto los chinos como los mexicanos como los progres americanos son la misma persona, son parte del establishment, los burócratas de Washington, como los queráis llamar. Y aquí es donde entramos, aquí es donde utilizamos este otro concepto, esta segunda lección del marketing marxista, que es lo que llamamos el significante vacío. Que se lo habréis oído probablemente decir muchas veces a Íñigo Errejón. Un significante vacío es un concepto con un significado muy genérico y con infinitas connotaciones. Es algo así como una canción de Los Héroes del Silencio. No sé si conocéis Los Héroes del Silencio, si no, aquí en Asturias tenéis a Los Ilegales también. ¿Alguien entiende el significado de una letra de Héroes del Silencio? ¿Qué quería decir Bumburi con maldito duende? No, ¿verdad? No tiene significado, suena muy bien, pero no tiene significado. Y como no tiene significado concreto, todos le damos el significado que nos gustaría que tuviera. Para uno es una canción de amor, para otro es una canción que representa el odio que tiene contra su jefe, y para otro es una canción que representa ese momento en el que encontró un trabajo o está muy contento por lo que sea. Bien, lo mismo pasa en política. Hay ciertas expresiones, ciertas palabras que tienen un significado ambiguo y que cada uno lo llena con lo que él quiere entender. Y por eso Donald Trump utiliza el concepto de hacer América grande de nuevo. ¿Qué significa hacer América grande de nuevo? Pues mira, para el señor de Detroit, América grande de nuevo es una América sin chinos, que no comercia con China y donde él puede recuperar su trabajo. Para el señor de California, la América grande de nuevo es una América donde puede echarle piropos a su secretaria e incluso, si hace falta en algún momento, saltará algún que otro azote porque añora esa América de los Mad Men. Y para la policía de Texas, la América grande de nuevo es una América donde no hay mexicanos. Una vez hemos creado una causa común, una vez hemos creado un enemigo común para estos tres sectores, para estos tres nichos, 3 o 4 o 5 o los que sean, no solamente hemos creado una causa política, sino que hemos creado una identidad. Estos señores ahora forman parte, no lo sabían, no tenían nada que ver entre ellos, de hecho probablemente antes hasta se odiaban entre ellos, pero ahora tienen una identidad, algo que les une. Todos ellos forman parte del grupo de los americanos, auténticos americanos, que luchan por hacer América grande otra vez. Y una vez tienes una identidad mayoritaria, es cuando puedes dar el paso, el tercer y último paso de toda buena campaña de marketing marxista: la hegemonía cultural. La mayor parte de los malos consultores de marketing se dedican se contentan con ganar las elecciones o con tener muchos likes en su página de Facebook. Los buenos consultores de marketing, los consultores de marketing marxistas, intentan conseguir la hegemonía cultural, que no es otra cosa que el sentido común de época, lo que los alemanes llamaban el Zeitgeist. Es decir, por ejemplo, probablemente muchos de los que estáis aquí, a ver, ¿cuántos de los que estáis aquí está a favor del matrimonio homosexual? Vale.
Bueno, la mayoría. ¿Y cuántos están en contra? Bueno, no hay muchos. Normalmente me imaginaba que había por lo menos un 30% o así. Bueno, en cualquier caso, aunque hay diversidad de opiniones, todos sostenéis una misma opinión. Todos estáis a favor de que tiene que haber un concepto llamado matrimonio y que normalmente tiene que estar regulado por el Estado. Eso es hegemonía cultural. Es un concepto, un valor que compartimos todos sin darnos cuenta de que lo compartimos. Y eso cambia con el tiempo. Decimos, ¿esto es sentido común? No, no es sentido común. Porque si hace 40 años este señor de aquí hubiera querido defender el matrimonio homosexual, le habrían dicho que es un pervertido, que está loco, que de qué habla, que a nadie se le ocurriría pensar que puede haber un matrimonio homosexual. Sin embargo, ahora es una idea que hasta forma parte del mainstream y la mayoría de los que estamos aquí estamos a favor. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia esa hegemonía cultural? ¿Cómo podemos cambiar la hegemonía cultural? Pues simplemente tomando los centros de creación de pensamiento político, es decir, medios de comunicación, universidades, escuelas, eventos como este, todos estos centros donde creamos sentido, creamos pensamiento. ¿Y cómo se sabe? ¿Cuál es la prueba, el test del algodón para saber si hemos conquistado esa hegemonía política, esa hegemonía cultural? Llegamos a tener la hegemonía cultural cuando incluso nuestros enemigos tienen que utilizar parte de nuestros presupuestos ideológicos para continuar formando parte del mainstream. Un día le preguntaron a Margaret Thatcher, por si alguien no la conoce, Margaret Thatcher era una política conservadora británica muy conocida, que fue presidenta de Reino Unido durante los años 80. Cuando terminó, años más tarde, la preguntaron ¿cuál ha sido su mayor logro político? Y Margaret Thatcher respondió Tony Blair. Tony Blair. Para los que no lo conozcáis, Tony Blair era el político laborista, era el equivalente al PSOE en Reino Unido, era su enemigo. ¿Y por qué decía que Tony Blair había sido su mayor logro político? Pues muy sencillo, porque cuando Tony Blair llegó a primer ministro, tuvo que aceptar buena parte de los presupuestos ideológicos de Margaret Thatcher para poder continuar formando parte del mainstream. Y por supuesto, Margaret Thatcher no era una política marxista, ni muchísimo menos, y por supuesto que estos tres principios de los que hemos hablado ahora no son patrimonio exclusivo del marxismo, ni muchísimo menos. La única diferencia es que los autores marxistas, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Antonio Gramsci, como no son economistas, no son abogados, su trabajo no es entender cómo funciona la realidad, sino entender cómo funciona la percepción de la realidad, porque para algo son lingüistas, psicólogos, antropólogos. Han sido los primeros, ha sido la primera escuela de pensamiento, especialmente la escuela de Frankfurt, la primera escuela de pensamiento que ha cogido todas estas técnicas que antes se conocían de forma intuitiva y han creado una metodología paso a paso, consistente, sólida y que puede utilizar cualquier otra persona, se puede utilizar para vender cualquier tipo de producto, incluso producto comercial. Así que ahora la pregunta ya no es cuál es el libro más influyente, ni cómo empezar, ni cuándo empezar una revolución política, sino cómo podéis ahora vosotros utilizar todas estas herramientas para convertir el libre mercado en un producto político. Muchas gracias. Venga, pues tiene la palabra María Blanca. No, entonces tampoco hablaré mucho, que también Gloria tendrá cosas que decir. Yo lamento muchísimo que no haya PowerPoint, porque tenía unas fotos y unas diapositivas fantásticas. He titulado a esta breve exposición, la verdad es que es investigación acerca de las causas que determinan que en el siglo XXI las ideas de Stephen Hicks no sean tan populares como el marxismo y sus derivaciones, o más populares. Pero en realidad debería ser breve investigación. No pasa acostumbrados a improvisar. Sí lo digo sobre todo porque Gloria puede corroborarlo.
he traído una foto de Marx. No es exactamente lo que yo diría un filósofo sexy, ¿no? Pues Fonseca nos ha hablado del marketing y el marxismo, que como de sexy es nada, ¿no? Cero. Y tengo otra foto de Stephen Hicks, que es un tipo muy sexy, es un filósofo sexy. Hay que buscarlo y leer su libro Explaining Postmodernism, explicando el libro, lo tengo aquí, yo te lo paso. No hace falta. Bueno, pues igual hasta van a ver lo sexy que es este hombre. Ya está. El libro de Stephen Hicks lo que hace es trazar de manera muy seria y muy coherente y muy ilustrada, explicando pasito a pasito qué es lo que ha sucedido con el marxismo clásico desde la época del filósofo no sexy Marx hasta nuestra época, ¿no? La época en la que a él le ha tocado vivir. Y realmente lo que dibuja son los diferentes intentos. El primer intento fallido, el segundo intento fallido, y estamos como una especie de tercer renacer del marxismo que de momento, lamentablemente, no parece que vaya a fracasar. El marxismo clásico tiene un contenido eminentemente económico, no solo económico porque la doctrina, la base doctrinaria del marxismo es bien sólida, ¿no? Es bien sólida y bien densa, como nos ha mencionado Enrique, pues solamente cuando se deshacen de esa economía, etcétera, pueden progresar. Los tres pies más importantes de las bases económicas del marxismo es la teoría de la alienación, la teoría de la plusvalía y la teoría de la explotación capitalista, que no os preocupéis porque no voy a machacaros con ellos. Simplemente que consideréis que estos tres pilares son teorías. ¿Lo es ahí? Exactamente. ¿Ay? No puede ser. ¿Sí? Bueno, les dejo a los técnicos y yo insisto, estos tres pilares son bien densos, con una profundidad económica seria. Han sido muchos los teóricos los que han intentado rebatir el marxismo desde la economía. El mejor de todos yo recomiendo a Ben Baber, de la Escuela Austríaca de Economía. Pero vamos a ver cuál ha sido este recorrido. El primer intento, digamos que trataba, el mensaje del primer intento era esperemos. ¿Qué? Pues unos esperaban que llegara la revolución de las masas y los otros esperaban el colapso del capitalismo. Ambas opciones fracasaron porque no llegaron la revolución de las masas ni llegó el colapso del capitalismo. De momento, aquí seguimos con el sistema capitalista. El segundo intento se refería a los salvadores. Es decir, una vez que la revolución de las masas no va a suceder, pues, y una vez que tampoco va a colapsar el capitalismo, la segunda mutación del marxismo consistió en buscar una vanguardia intelectual que viniera de los cielos a salvarnos. Por un lado estaba la vanguardia intelectual agrícola con la revolución de Mao y por otro lado estaba la vanguardia intelectual industrial con Lenin a la cabeza. También fueron un fracaso absoluto y... Gloria, ¿qué me estás haciendo? Es que tengo que pasarla. Bueno, no, da igual. Está bien. Y llega el tercer intento. Y en este tercer intento, digamos que los marxistas se dan cuenta perfectamente que tienen que cambiar algo más. Que no va a venir la revolución, el capitalismo no va a caer, las vanguardias intelectuales no sirven para nada. Así que lo que hacen es una doble mutación. Por un lado cambian los presupuestos éticos y por otro lado cambian los presupuestos epistemológicos, la teoría del conocimiento. En cuanto a los presupuestos éticos, lo primero que hacen es transformar el lema marxista por antonomasia, que es de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad. Pues ya no. Ahora queremos igualdad. Ahora ya no se trata de la necesidad, el foco no está sobre la necesidad, sino que el foco está sobre la igualdad. Ese es el primer cambio en la ética. El segundo es la visión que se tiene de la riqueza en cuanto que prosperidad. Que el obrero prosperara no era algo malo. Lo malo era el que tenía excesiva riqueza.
Ahora ya no. Ahora el que pretende ser rico tiene el mal en sí mismo, está como poseído por sí mismo. A ver, me pierdo. Ya, aquí estamos. La segunda mutación, esto es desde el punto de vista ético, y vamos a ver estas mutaciones a qué dan lugar, ¿no? Y por qué han arraigado en nuestra sociedad y hasta qué punto lo están haciendo muy bien, por desgracia, ¿no? La segunda mutación es la que se refiere a la teoría del conocimiento, que digamos que es la manera que tiene el ser humano de explicar la realidad. Por un lado, el marxismo clásico y tradicional, si alguien ha leído pues, desde el Manifiesto Comunista hasta el Capital, es un poco sobrecarga, ¿no? Es una obra más bien intensita, es intensa. Y Marx consideraba que el proletariado tenía que ser capaz de entender determinadas abstracciones. O sea, todos los términos y todos los conceptos que utiliza el marxismo clásico son conceptos muy abstractos, es una generalización constante y digamos que los marxistas del siglo XXI se dan cuenta de que aquello no funciona así. Si hay que estudiar una carrera de filosofía y de economía para poder entender el marxismo, no vamos a llegar a los proletarios, esto no vamos a ninguna parte, no vamos a vender nada. Así que lo que se hace es rebajar el presupuesto o la idea que se tiene respecto a la inteligencia humana y respecto a la lógica. La lógica no vale para todo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo hacemos para rebajar las expectativas que tenemos respecto a la lógica? Pues lo que se hace es buscar la empatía. Entonces, nos vamos a dirigir a aquellos grupos que pueden empatizar. ¿Cómo? Pues vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de los pobres, vamos a hablar del dolor, vamos a hablar del sufrimiento y vamos a hablarle al indígena, a la mujer. Lo he conseguido. Bravo. Estamos aquí. Gracias. Ahora te toca seguir dando. Un aplauso, por favor, para Gloria. Vale, perfecto. Pero solo tengo... Un momento. ¿Puedes ir a Stephen Hicks? Sí. Ahí está. ¿Qué? Compáralo con Marx. No puede ser. Vamos para adelante. ¿Cómo se reduce estas expectativas respecto a la razón y la lógica? Pues vamos a hablar de manera que todo el mundo pueda empatizar. Entonces yo a Javier le voy a hablar de las personas con gafas, lo que sufrimos, qué horror, me las pongo, me las quito, no veo bien, es un sufrimiento, y entonces el marxismo te va a salvar. Y así vamos buscando pequeños colectivos, a ser posible con K, colectivos, con los que empaticen con nosotros, les hablamos en su idioma y les hablamos de su dolor, de sus problemas y de todo eso. Es una buena idea, es una buenísima idea y lo hacen muy bien. Por otro lado, la epistemología, la nueva epistemología, lo que hace es añadir a la opresión capitalista representada arriba, a la opresión capitalista que nos había enseñado la teoría marxista clásica, le añade la represión de la escuela de Frankfurt y Freud, ¿no? Freud decía que el ser humano en realidad tiene unos instintos reprimidos que quedan en el subconsciente y que luego se manifiestan en forma de histeria, de neurosis y de todo tipo de enfermedades, etc. Bueno, pues lo que hacen es utilizar estas teorías de Freud y unidos a las ideas de la escuela de Frankfurt para analizar la patología del capitalismo. El capitalismo lo que hace es mantener la fuerza de las masas oculta y entonces esas masas, esa energía de las masas va a emerger en forma violenta. Y son pues quienes defienden el terrorismo, en nuestro país tenemos unos cuantos de esos, que defienden el terrorismo como un movimiento popular obrero que se explica por el propio sistema capitalista. Si es que esta gente, pobrecitos míos, que es que son unos luchadores, son unos guerrilleros que viven oprimidos por la represión capitalista, y cómo no van a dedicarse a matar gente inocente si es el propio sistema el que te oprime tanto que terminas pues dedicándote al terrorismo. Realmente esta parte, esta rama, no, afortunadamente, no es de lo más popular, pero todas las demás sí, todas las demás sí.
¿A qué nos lleva estas dos mutaciones? La ética, que habla de la riqueza y de la igualdad, y la epistemológica, que nos habla de la poca fe en la lógica y la opresión más la represión. Principalmente a 4 movimientos. En primer lugar, la ecología de izquierdas, que une la idea de que la riqueza es mala en sí misma. La riqueza es mala en sí misma porque la riqueza es lo que explica que estemos destruyendo la tierra. La industrialización es mala, consigue que los pobres coman, pero que se fastidien los pobres porque el planeta es mucho más importante. Y la igualdad, y aquí viene el famoso ecologismo que busca la igualdad entre los derechos de los hombres y los animales. Somos iguales todos, todos vamos a tener el día de mañana derecho a voto y las cucarachitas van a votar. Bueno, habría algún ser humano que es como una cucaracha que también vota, pero el socialismo multicultural, que lo que hace es considerar que el ser humano tiene esa incapacidad lógica y todos somos iguales, las mujeres pedimos igualdad, tenemos que imponer esa igualdad además, y se pide igualdad apelando no a la igualdad ante la ley, sino apelando al dolor, apelando al sufrimiento, apelando a las dificultades, las incapacidades, pues los que tenemos gafas, los que no tenemos gafas, etc. No estoy hablando en ningún momento de la igualdad ante la ley. El terrorismo ya lo he explicado, y el posmodernismo, que es el objeto del libro de Stephen Hicks y es mi favorito, porque el posmodernismo se basa sobre todo en el empleo del lenguaje y es la creación de una realidad alternativa gracias a un uso del lenguaje completamente contradictorio, con un discurso contradictorio en sí mismo. Es decir, hablan de que la verdad es relativa, pero yo explico la realidad tal cual es. Todas las culturas valen lo mismo, pero la occidental es el horror y es el infierno. Los valores son subjetivos, pero los valores de las personas que creen que los hombres son mejores que las mujeres, no. La contraria sí, pero esa no. La tecnología es mala y destructiva, pero todo el mundo debería tener un iPhone, por ejemplo, ¿no? La tolerancia es buena, excepto para los que no piensan como yo. Ese tipo de discursos que estamos hartos de estar escuchando todo el tiempo, ¿no? Y que se manifiestan en todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando hablamos de la educación de nuestros hijos, cuando hablamos del medio ambiente, si nos gusta vivir en la ciudad o en el campo, de cualquier cosa que hablemos, hay siempre un posmoderno de este tipo que, utilizando presupuestos marxistas con mutaciones dobles incluidas, nos lo pone encima de la mesa. Gracias. Bueno, con ese preámbulo yo quiero proponerles por qué es beneficioso hacer liberalismo cultural. Y es que yo creo que mucha gente se ha negado a hablar de los problemas de la mujer o del medio ambiente o de los indígenas porque piensan que están traicionando los valores de la libertad y le están haciendo el juego al marxismo. Pero es que en marxismo cultural la palabra que tenemos que rescatar es cultura, no marxismo. Es decir, se puede hacer liberalismo cultural, se puede hacer marketing de las ideas de la libertad y eso no nos hace traidores. De hecho, traidores ellos, que sin creer en el mercado hacen un marketing espectacular para vender ideas que quieren aniquilar ese mercado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? Porque hay dos maneras de vivir la filosofía de la libertad, pienso yo. Uno puede venir y decir, como ayer me decían los chicos de Bastos, mira, yo soy ANCAP y aunque a mí una bola de cristal me enseñaran el futuro de la humanidad y me dijeran que jamás en la vida se va a poder un lugar donde vivamos en anarcocapitalismo, yo voy a seguir defendiendo las ideas del anarcocapitalismo porque son las que yo creo y genuinamente lo creo. No me importa influir, no me importa si el mundo cambia o no cambia, yo de todas maneras voy a defender estas ideas. Es válido, está bien, al fin y al cabo somos individualistas por eso. Pero si lo que queremos es que otras personas no anden votando a Podemos o no venga el socialismo del siglo XXI y se cargue a Venezuela, o
no venga un día yo y tenga que empacar mis cosas como le tocó a mi abuelo húngaro y a mis abuelos cubanos y salir disparados para ir a hacer hogar y familia a otro país. Hay que influir, porque si no influimos, esas personas van a votar por lo que haya. ¿Y qué hay en el mundo? Un montón de gente que no tiene inteligencia emocional, ¿sí? Un montón de gente que desde el gobierno se le ha enseñado que es demasiado pobre y demasiado tonta como para ocuparse de sí misma, y que en cambio hay un burócrata, arcángel todopoderoso, que por supuesto él no tiene intereses personales. Su mayor interés es que tú estés bien, y por lo tanto el Estado, papá Estado, se va a encargar de nosotros. Y entonces vienen las mujeres y dicen, pues entonces socialismo. Porque ahí es donde les dicen, bienvenidas feministas, pasen adelante, aquí les vamos a abrazar, aquí les vamos a dar tantos derechos que encima ustedes van a estar por encima de los hombres. Bienvenidos los indígenas, aquí es donde está su hogar, el indigenismo, aquí vamos a ponerlos en una posición tan superior que genéticamente vamos a ir con la contradicción que no le toleraríamos a Hitler cuando hablaba de la supremacía de la raza aria, lo que decía María, ¿no? O sea, cuando me conviene estoy en contra y cuando no me conviene estoy a favor. Entonces, en ese mercado de las ideas, de ir a por las mentes de la gente, hay que dar la batalla. Eso es lo que yo pienso. Sí, esto es un mercado, pero hay que dar la batalla, porque el mercado no te va a llevar tú quedándote de brazos cruzados y esperando a que la gente venga a ti. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque si la gente tiene necesidades y lo que le falta es inteligencia emocional y el liberalismo no llega a sus vidas, se van a dejar seducir por lo otro. ¿Cuántas feministas se hubieran salvado de ser feministas progres si les hubiera llegado un libro o de filosofía liberal a sus manos? Porque ¿qué te dice el liberalismo? Que tú vales por el individuo que eres, ¿sí? Que como individuo da igual si eres indígena, negro, chino, mujer, transgénero, hombre, tú vales por ser individuo, ya está. Y como individuo tienes 3 derechos fundamentales: a tu vida, a tu propiedad y a tu libertad. Pero lo que no podemos es pretender que esa mujer que se siente incomprendida por una sociedad machista va a llegar a estas ideas si en el mercado, y me refiero al mercado, no es la Universidad Francisco Marroquín, el mercado no es el club de los viernes, el mercado es donde todos los días hay redes sociales, hay medios de comunicación, hay televisión, lo que ella puede ver. Si no llega el liberalismo a ofrecerle una opción, Podemos va a llegar a tocarle la puerta y le va a decir: vente para acá, aquí estás comprendida. La mayoría de la gente es progre y acepta el socialismo no por una cuestión económica, sino porque ahí se sienten comprendidos y aceptados. ¿Y acaso no la ideología de la libertad es la que más abraza a cualquier tipo de individuo, sea quien sea? Pues sí, ¿no? Entonces, ¿cómo vender feminismo desde el lado liberal? ¿O cómo atrapar a la mujer oprimida? Pues yo les voy a dar un ejemplo. En Guatemala, el 45% de la población es indígena, ¿sí? Y esos progres que van diciendo igualdad de las mujeres, sí, pero cuando se trata de los musulmanes que arremeten contra las mujeres, o las culturas indígenas que dicen que las mujeres no tienen que ir a estudiar y solo vinieron a este mundo a casarse y ser fábrica de niños que luego terminan desnutridos, ahí el progre se queda calladito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo llego con mujeres indígenas a Guatemala, mujeres que probablemente no pasaron de segundo primaria, que a duras penas si es que saben leer y escribir, yo no puedo llegar a sentarme y decirles: ¿sabe qué, señora? Mises y Hayek y la acción humana y Friedman y el índice y el PIB, no. Entonces, ¿cómo yo le vendo la idea de la libertad? Pues con algo muy sencillo, apelando a esa misma necesidad, pero en lugar de cabrearla y llevarla a un punto de explosión donde lo que hay es que luchar, es recuperando su dignidad. Y lo hago desde algo que le resuene a esa mujer. Como por ejemplo, les digo, ¿ustedes han escuchado ese dicho de que el niño viene con el pan debajo del brazo? Sí, levantan todas la mano. Vale.
¿Cuántas de ustedes son madres? La mayoría, ¿verdad? Desde los 14 años. Ok. Cuando ustedes tuvieron a su niño, ¿vieron que viniera como un pan debajo del brazo? ¿Le vieron ahí, no sé, el pastel o el pan de la mañana? Y todas se matan de la risa y me dicen, no, obvio que no. ¿Qué vieron? Vieron un niño desnudo, ¿no? Un niño que no tiene ropa, un niño que tiene necesidades, que hay que alimentarlo. ¿Y quién creen ustedes que es el primer responsable de alimentar a ese niño? ¿Ustedes que tuvieron relaciones sexuales para tenerlo o el Estado? Y se quedan como así. Y les digo, claro, porque el gobierno será muy ineficiente, pero el gobierno tampoco se está metiendo en la cama de ustedes a obligarnos a tener niños, ¿o sí? ¿No, verdad? Entonces, ¿quién es el responsable de esos niños? No, pues nosotros, exacto. ¿Y para qué sirve el Estado? Pues para que cuando tú vayas a trabajar y llegue el ladrón y te trate de robar, esté el Estado presente y haga justicia. Para eso sí que está. A lo que voy con este ejemplo es a que yo llevo a esas mujeres a un nivel de empoderamiento, a pensar, claro, yo como madre puedo y es mi responsabilidad. El ecologismo. Hay una preocupación genuina por parte de las personas, y yo entiendo que cuando hablaba Ayn Rand o cuando hablaba Mises y Hayek no teníamos los problemas de contaminación que hay. Yo el año pasado fui a Belice, mi país vecino, y de la nada, yendo en el carrito que nos llevaba como al hotel, un carrito de golf, empiezo a ver una cantidad de botellas de plástico, de porquería, pero toda la costa llena de plástico. Me es evidente. ¿Y qué es lo que predicamos los liberales toda la vida? Que cuando la realidad nos muestra algo, tenemos que modificar nuestro pensamiento, no quedarnos necios y empecinados en defender lo indefendible, ¿cierto o no cierto? Entonces, si yo miro una costa de un mar llena de botellas, llena de basura, me es evidente que el impacto es real. Ahora, hay de dos. Como liberal, no voy a llegar a llorarle al Ministerio de Ambiente y decirle, oye, pon regulaciones sobre el plástico, porque mira cómo están los mares, mira qué feo esto. No. ¿Por qué hay basura? Por derechos de propiedad. El problema de la basura es que nadie se hace responsable, porque no hay derechos de propiedad sobre la basura. ¿Que cómo podemos arreglar ese problema? No sé, pero tengamos el debate. Pero el problema está en que si solo decimos no le estamos haciendo daño al planeta, todo esto es mentira, vamos a perder a un gran mercado que está viendo una realidad, que ahí está. Y la verdad es que yo creo que es un excelente negocio tener un planeta limpio y un aire limpio, y que el mismo mercado es mucho más eficiente creando soluciones como los autos Tesla o las carreteras hechas de plástico o las mochilas con paneles solares para que los niños en África, cuando regresan a su aldea, puedan hacer las tareas con una linterna que se carga con energía solar. El mercado está dando soluciones ambientales. Mi mejor amiga está llevando a Guatemala los primeros productos de limpieza 100% biodegradables. Con lo cual tú puedes limpiar tu casa sin químicos que encima luego afectan tu salud. Entonces, si el mercado está solucionando problemas ecológicos, ¿por qué los liberales nos vamos a empecinar en decir no? Y ojo que no estoy hablando de calentamiento global. Estoy hablando de la consecuencia directa de acción-reacción que estamos teniendo en el planeta. ¿Y a quién le conviene más que el planeta esté limpio? Pues a la humanidad. Porque resulta que si contaminamos el aire, contaminamos las aguas y nos cargamos en lo que tenemos, la humanidad deja de existir, el planeta sigue. Es un buen negocio tener un planeta limpio. El que haya visitado alguna vez la Ciudad de México sabe que no se puede estar después de 3 días y empieza a sangrarte la nariz. Es un asco. Ahora, yo no creo que el gobierno haciendo decretos va a solucionar esto. Creo que el mercado es más eficiente para tener un planeta cada vez más limpio. Y el indigenismo. Ese mismo progre que nos llama fachas y que nos llama nazis a los que defendemos las ideas de la libertad porque le parece absurdo que Adolfo Hitler haya dicho que había una raza aria que estaba por encima de las demás. Ese mismo progre que te dice eso, luego te dice que el indígena tiene derechos
por encima de los demás. Y quieren reformar las constituciones, como lo hizo Evo Morales en Bolivia, para hacer un Estado plurinacional. Y los derechos del indígena, que no es más que los mismos privilegios que quieren las feministas progres, es lo mismo. Entonces me pongo yo a pensar, a ver, ¿cómo es posible que tú condenes la supremacía racial cuando se trata de gente blanquita, pero cuando se trata de gente morenita aplaudas la supremacía racial? En principio, al fin y al cabo, estamos hablando de lo mismo, de algo que no puede ser. Yo no sé si ustedes han visto, hay un video donde se agarra un grupo de gente, ¿no? Y entonces viene alguien y dice, yo soy 100% rumano, mi familia es rumana y yo vengo de Rumanía. Luego agarran a otro que dice, no, yo soy 100% egipcio, mi familia es egipcia, toda la vida de Egipto. Yo soy 100%, no sé, inglés, mi familia es inglesa. Y entonces vienen y le sacan una muestra de ADN y les enseñan en el mapa genético lo que hoy por hoy, gracias a la ciencia, ya sabemos, y es que todos somos una licuadora genética. Todos somos el producto de más de 10.000 años de humanidad mezclándonos entre nosotros, y que por lo tanto es absurdo estar hablando de darle derechos a unos por los colores de piel que tienen. Si nosotros como liberales no estamos dispuestos a dar la batalla, la van a ganar los otros, y tenemos las armas filosóficas, económicas y científicas para demostrar que el liberalismo resuelve los problemas de estas personas sin tenerlos que llevar a sacar la peor versión de sí mismos. Porque lo que hace el marxismo cultural es sacar la envidia, el odio, el resentimiento y el enojo con tal de llegar al poder. Pues entonces de este lado saquemos la dignidad, la tolerancia, la individualidad, el ingenio y la inventiva para resolver los problemas que la gente tiene. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Bueno, muchas gracias a María Gloria, a Fonseca, señor Fonseca. Yo quería preguntaros una cosa. Hace un par de semanas estábamos con Diego Sánchez de la Cruz y él nos decía, y yo creo que tiene razón, si los liberales no estamos un poco fascinados con el éxito del comunismo, porque al fin y al cabo la libertad y la economía de mercado se está imponiendo en el mundo de una forma masiva. Es decir, ya Rusia, China, esta gente ya no volverán a es decir, estamos en el lado ganador. Sin embargo, cuando os oigo a vosotros hablar del marketing del comunismo, lo hacemos siempre con una cierta envidia, ¿no? Con una cierta admiración de sus técnicas marketingianas. Yo creo que debería ser al revés. Es decir, nosotros estamos en el lado ganador de esta historia, y aunque ellos lo hagan muy bien y nos parezca muy interesante lo que hacen, la realidad es que no triunfan. Lo siento mucho, los que estamos ganando somos nosotros. Me gustaría saber un poco vuestra visión, porque yo creo que le estamos dando demasiada admiración al marketing del comunismo comparado con sus resultados. Te respondo por dos partes. Por un lado, hombre, vamos a ver, sí, es verdad que al final a hechos consumados se va viendo que hay ideas que funcionan mejor, sistemas políticos que funcionan mejor, y normalmente, por muy buen marketing político, por muy buenas campañas de publicidad y por muy bien vendido que está el producto, si tu país vecino adopta un sistema distinto, que no tiene por qué ser 100% liberal, pero vamos a ver, si yo vivo en Venezuela y veo que en Dinamarca, sin ser el país más liberal del mundo, viven mucho mejor que yo, digo, oye, por muy bien que me lo vendan, tarde o temprano me daré cuenta, porque la gente no es tonta, ¿vale? Entonces, eso es cierto, pero eso no significa que la campaña de marketing haya sido mala. Significa que el producto era malo, aunque estuviera bien vendido. La prueba de que el producto está bien vendido es que incluso en países excomunistas, mira, yo vivo en República Checa, en Praga. República Checa, anteriormente era Checoslovaquia, y era un país comunista. De representación en el Parlamento del Partido Comunista, o sea, y que ni siquiera se han cambiado el nombre, o sea, con la misma campaña, el mismo logotipo, todo igual. Es decir, es que no es marketing, es amor puro y duro, o sea, eso por un lado. Y por el otro, no, olvidándome ya de la política, que no solo se trata de la política, cuando hablamos de marketing en general,
yo, de hecho, por eso escribí el libro, es una de las razones. No hay, a duras penas, tú te compras cualquier manual de marketing y te dan consejos de cómo hacer una campaña de marketing online, los 7 consejos para branding personal, lo que sea, pero no hay un framework, una teoría general con la que puedas tener una perspectiva que te permita entender en general el marketing, la filosofía general. Y el único sitio donde lo he encontrado es precisamente en la filosofía marxista. O sea, yo lo que diría a todo el mundo es leer a Habermas, y no olvidaros de que hablan de economía, aplicarlo al marketing. No estamos ganando. Estamos en el bando ganador porque tenemos una ideología basada en la ética y en la moral. Nosotros no predicamos vivir a costa de los demás, pero no estamos en el bando ganador porque estemos ganando, porque ahí ya está. Y si nos dormimos en los laureles, nos comen por los pies. Estamos en una Unión Europea que tiende a centralizar el poder de manera absoluta. Vivimos en un país donde todos los partidos políticos son socialistas. Podemos hablar del Partido Libertario, pero creo que lo han votado muy pocos, no tienen representación y por más que Juan Pina lo ha intentado de todas las formas posibles, no es así. En Estados Unidos está gobernando un presidente claramente intervencionista. China nos está empezando a dar lecciones dentro de que está gobernado por un partido comunista chino. Si alguien cree que la antigua Unión Soviética de verdad representa la libertad de mercado, yo me voy a vivir a Marte. Entonces, me encantaría poder decir que estamos ganando, pero lamentablemente creo que no es así. Los Chicago Boys, Friedman. Consecuencia, Chile es hoy por mucho, el país más desarrollado, con mayor PIB, con mejor calidad de vida de toda América Latina. ¿Bastó eso para que Venezuela no cometiera el mismo error que Cuba? No, no bastó. Pero no solo eso. ¿Cómo explicas tú que si los chilenos saben que están mejor que los argentinos, que los brasileños, que saben perfectamente por qué están mejor, por las políticas económicas que se aplicaron, sostenidas a través del tiempo, luego por los socialdemócratas, ¿cómo me explicas tú que viviendo en el país más desarrollado de América Latina, gracias a la libertad económica, que los argentinos tienen que cruzarse los Andes para comprar productos y llevárselos de regreso? ¿Cómo me explicas tú el fenómeno Camila Vallejo? Sacando 100.000 estudiantes a la calle a exigir que la educación sea gratuita, cuando la educación en teoría es gratuita en el resto de América Latina y estamos llenos de analfabetas ignorantes, mientras los chilenos todos están letrados. ¿Cómo me explicas tú que esta mujer consiga mover las masas proponiendo comunismo? ¿Sabes por qué? Porque los empresarios y las élites, porque esto es cuestión de élites, yo no le voy a echar la culpa a que los países están como están porque los pobres son unos tontos y como votan al populista. No. Los países se van al demonio cuando sus élites no tienen el coraje de aclararse las ideas y defenderlas. Y cuando digo élites hablo de la élite empresarial, de la élite académica, de la élite cultural, deportiva, artística, familiar y religiosa, que incluye al Papa. ¿Ok? Cuando en una sociedad, gracias, la élite no está dispuesta a dar la batalla a las ideas y solo se dedica a hacer plata, la batalla cultural te la empiezan a ganar los otros. Y aunque hayas tenido un Pinochet, vas a tener una Camila Vallejo y tu modelo va a estar en crisis. Entonces, por más que haya avances económicos, a la humanidad se le olvida que la libertad tiene un eterno precio que es su vigilancia. Pero vigilar la libertad es precisamente dar esa batalla. Axel Kaiser tiene un excelente libro que se llama La fatal arrogancia, donde él explica precisamente cómo la derecha chilena abandonó la batalla de las ideas y por eso ahora, a pesar del crecimiento económico, tienen que soportar el marxismo cultural. Bueno, son las 8, vamos a hacer la última pregunta. Y si quieres dirigirla específicamente a un nombre, si quieres que te respondan todos, pues con brevedad le respondemos todos. Es a Enrique. Hablabas de que cuando te preguntaron las dos preguntas antes, o la anterior, no me acuerdo qué pregunta, sí. Hablabas de que la estamos perdiendo y lo justificabas porque en la República Checa
y en otros países soviéticos todavía el Partido Comunista tiene poder, pero, o sea, tiene mucho porcentaje de votos. ¿Y no crees, ya que vives ahí, que ese porcentaje de votos puede ser también porque en parte añoran ese momento en el que, por sentimiento nacional, ese momento en el que pertenecían a una especie de imperio y su nación tenía mucho poder en el mundo y demás, en contraposición ahora que es al final un país pequeño, por así decirlo, no es un país pequeño, pero... Hombre, en el caso de República Checa, claramente no, porque República Checa nunca ha sido un imperio. O sea, yo hago coñas con mis amigos, digo, pues si alguien llegara y dijera hacer Checoslovaquia grande de nuevo, la gente sería un despiporre, porque nunca lo fue. Ellos lo saben. Se refiere al Pacto de Varsovia. No, pertenecía al Pacto de Varsovia, pero no a la Unión Soviética. Es distinto. No es lo mismo. Entonces, no era un bloque. Y ellos no lo sienten como tal y no tienen nada que ver. Ucrania sí, aún así, pero bueno, tu pregunta se puede aplicar a Ucrania, se puede aplicar a Rusia, se puede aplicar a Bielorrusia, y sí, es verdad. Y de hecho, hay una cuestión muy clara. Cuando tú le llegas a alguien y le das una identidad y le das un rol, una vida ya planteada, tiene certezas. Y el problema es que uno de los problemas que tiene el libre mercado es que yo creo que es antihumano, en cierto modo. O sea, es algo a lo que llegas con la razón, pero no con el instinto. El instinto lo que te pide probablemente sea certezas, la búsqueda de certezas. Y cuando tú le llegas a alguien y le dices, no, búscate la vida, esa persona dice, no, espera, yo quiero que me des certezas. Entonces, creo que es uno de los problemas por los cuales en Rusia, por ejemplo, la gente vota a Putin, porque Putin lo que te da es una certeza y una identidad. Te dice, no, tú eres ruso, eres el puto amo y eres parte del imperio, un imperio que está creciendo, te da una identidad que cuando vives en un país más europeo, más occidental, más liberal, te lo tienes que buscar tú por tu cuenta, te tienes que buscar tus identidades, tus proyectos, tus tal. Entonces, creo que en parte sí que tienes razón. Algunas personas, pero no todo el mundo es un emprendedor. O sea, a ver, vamos a ver. Hay gente que le gusta tener respeto. A ver, ¿ustedes creen que el corazón tiene razones que la mente no entiende? ¿O que la mente tiene razones que el corazón no entiende? ¿Ustedes creen que corazón y mente están en disonancia cognitiva y que por lo tanto el instinto y la razón no pueden apuntar hacia un solo lugar? La respuesta es, la decisión es personal, y se los pongo con un ejemplo. Hay chicas en mi país que dicen, es que yo lo amo, ¿sí? Y aunque me pegue, la razón, yo lo quiero. Y yo sé que si me pega es porque le importo, ¿sí? Hay gente que está dispuesta a vivir pensando que el corazón va para un lado y que la mente va para el otro. Hay otros que piensan que no, que si corazón y mente son parte del mismo individuo, ambos tienen que tener congruencia para alcanzar la felicidad, y que la felicidad se alcanza cuando uno hace, piensa, actúa y siente bajo una escala de principios, ¿sí? Mucha gente puede defender la libertad económica, pero luego anda criticando los modus vivendi de otras personas, ¿sí? Entonces, si lo que buscamos y entendemos es que sentimiento y razón son parte de cada individuo, ambas son importantes. Las ideas pegan más cuando van amarradas a un sentimiento. Y así como hay personas que tienen sentimientos para ser aventureros, habrá personas que buscan certeza. Sí, es verdad. Pero pensar que solo las ideas marxistas levantan pasiones es una gran mentira. Nuestras ideas también levantan pasiones. Yo no sé si ustedes alguna vez han leído a Bastiat, pero a mí se me desgarra el alma cuando yo leo en Bastiat y él dice, yo voy a gritar hasta que me colapsen los pulmones que la libertad merece ser defendida.
y evidentemente se murió a los 49 años por problemas en los pulmones. Entonces, a lo que voy es, ¿por qué creemos que nuestras ideas son frías o que nuestras ideas no tienen, no pueden levantar un amor y una dignidad por el ser humano? Yo creo que no es así. Y que nosotros nos creamos ese cuento y que entonces no tenemos que darle un sentimiento a nuestras ideas, nos va a hacer perder eso. Y es tan contradictorio como estar con alguien que nos trata mal, pero que nosotros pensamos que nos quiere. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Vamos a cerrar este tercer panel. Os pido un aplauso conjunto para nuestros ponentes.